sirve para el seminal que vamos a tener la próxima semana, porque ciencia cardíaca. Ciencia cardíaca y intervencional de las controles, ustedes van a ver sus atenciones con los pacientes que tengan bebés. Entonces, lo que pasa es que tienen entonces movilidad. Pues aquí solamente están, fíjense estas dos cosas, la curva del ventrículo izquierdo y la curva del volumen ventricular. ¿Esto de dónde viene? Viene de esto que vimos ayer, ¿cierto? Ayer vimos esto. Y entonces solamente estoy teniendo acá, he agitado en rojo, curva del ventrículo izquierdo y acá la curva del volumen ventricular. Imaginemos que la sacamos de este ciclo completo, donde está la órbita, donde está la curva de la presión de la ventrícula izquierda, donde está esta parte de cómo funcionan las válvulas para abrir y cerrarse para dar el ciclo cardíaco. Y entonces, fíjense, acá tengo presión y acá tengo esto que es volumen, ¿no es cierto? Volumen. Y estas son las fases que habíamos explicado del ciclo. Y esto también me pusieron una pregunta en el chat referente a que había el ciclo cardíaco y su relación con esta curva presión-volumen. Y la información yo respondí de que la información es la misma, ¿no? ¿En qué sentido? Fíjense, entonces acá construimos una curva presión-volumen, esto se llama curva de función ventricular. Curva de función ventricular, en el cual, entonces, como acá tenemos el volumen, acá tenemos presión, este es el nivel de mercurio, y esto es volumen dentro del ventrículo izquierdo. Fíjense, el área de la función de bomba del corazón. Fíjense, acá tenemos esta fase A, que significa que el volumen está pasando de aquí, que podemos ver 50 a 120. A está pasando como este volumen de 50 a 120, ¿no? Es una curva en rojo que está en ascenso. ¿Cómo lo ven? Entonces, si en un momento en el ventrículo izquierdo pasa de 50 a 120, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta fase? Todo lo vimos ayer, ¿no? Contracción isovolumétrica. ¿Cómo se llama esta fase? Contracción isovolumétrica. ¿Ah? Contracción isovolumétrica. ¿Cómo? Contracción isovolumétrica. Ya, pero aquí, no, isovolumétrica es igual volumen. Y aquí estamos pasando de 50 Ah, ahí es. a 120. Fase llenado. Fase llenado. Llenado, ¿cierto? Ya, el ventrículo izquierdo, parte de 50. Voy a explicar por qué parte de 50 y te va a 120. ¿Qué se está ocurriendo? ¿Cuándo se llena el ventrículo? Cuando se abre el ventrículo, cuando se abre, y cuando se cierra. Diástole. ¿Cuándo termina llenado el ventrículo? Cuando se cierran las válvulas mitrales. Cuando se cierran las aurículas ventriculares. Las válvulas. O sea, la válvula mitral se abre para pasar la sangre de la izquierda de la izquierda. O sea, el llenado de ventriculares se cuenta 120. En 120, ¿qué pasa? Se llena más. ¿Por qué? Se cierra la válvula mitral.
cierro la mano por la presión del vehículo izquierdo. Inicio el inicio nomás de la contracción y hizo volumétrica, vamos a decir lo que veis. Cuando empieza acá, empieza la contracción, se cierra esto, y desde este punto aquí, ¿qué cosa ocurre? B. ¿Qué significa? Presión aumentado de 0, digamos a 9. Un número. Eso es aumento de volumen. ¿Y cómo está la presión? Perdón, aumento de presión o volumen sin barrera de volumen. De la contracción hizo volumen. Acá. Estoy acá. Estoy llenado donde estoy acá. Llenado. Yo voy acá donde estoy. Esta es la curva del volumen del ventrículo izquierdo para que se llene el ventrículo, paso de 50 a 120. ¿Qué parte acá de la curva estoy con mayor volumen de llenado? Si llega A, el volumen está de acá, aumenta. ¿Qué fase está? La sístole y el diástole. Porque la sístole viene con contracción isovolumétrica, la eyección con sus dos fases y la relajación isovolumétrica empieza con la primera fase de la diástole y más rápido y después viene la contracción auricular que ya se ve. Este A es llenado de auriculares y B es contracción isovolumétrica. En este punto entonces se abre la. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a empezar aquí, en este punto? O sea, hay una apertura en la válvula aórtica, pero para entender este diagrama hay que pensarlo en un loop, un asa hacia la izquierda, o sea, en el sentido angular. Ya, estoy acá, en 120, y si me pongo acá, estoy en 50. Estoy partiendo de 50, ya tengo 50 y ya tengo los 50. Entonces, quiere decir que este ventrículo izquierdo de 120 va a pasar en la fase C a 50. Esta fase C está acá. ¿Qué cosa es la fase C? Eyección. ¿Eyección qué significa? Que el ventrículo izquierdo hace esto, lanza, eyecta la sangre al ventrículo izquierdo, eyecta la sangre al ventrículo izquierdo, o lo hace acá en la fase C, la eyección. Y si se eyecta el ventrículo izquierdo hacia abajo, ¿cómo está el volumen del ventrículo izquierdo? Reducido. Disminuye, ¿cierto? Claro, porque estamos pasando de 120 a 50. En esta fase de eyección, miren cómo cae el volumen cae. En fase C. Esta fase C es esta. Y acá termina entonces, ¿qué cosa termina la sístole? La sístole empieza acá, sigue acá y acá termina. Y la diástole empieza aquí y aquí. Y acá, ¿qué cosa es D? D es esto, ¿no es cierto? Después de la eyección sigue entonces una caída de qué? De la presión de qué? Del ventrículo izquierdo. Miren cómo está. La caída del ventrículo izquierdo aquí. Y después de caer la presión del ventrículo izquierdo aquí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en este punto? Que se va a abrir la válvula auricular y va a empezar el ciclo, el siguiente ciclo. ¿Cierto? Entonces, conclusión, es una curva de función ventricular que expresa la sístole y la diástole. ¿No es cierto? ¿Esto de dónde ha salido? Esto, de entender eso. A veces ¿está? Entonces yo digo, ¿cómo grafico ahí a su paciente que en la práctica o ustedes que han hecho ejercicio y que demostrarme que entonces
tienen que demostrar entonces que uno es aumenta la frecuencia cardíaca, pero lo dicen en este diagrama no estamos viendo eso. ¿No es cierto? Cuando hay ejercicio de aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Pero yo sí aquí puedo mostrar, que podría mostrar aquí, en cuanto a la función cardíaca. Es un detalle que me ha faltado completar. Yo decía hasta 50, hasta el cero, ¿no? El cero es volumen. O sea, la queda 50. Eso quiere decir que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, cuando me queda la sístole acá en este punto, en la máxima sístole es donde terminó de expulsar el ventrículo izquierdo. Y acá tenemos este punto de 50. Eso quiere decir que dentro del ventrículo izquierdo, cuando la sístole se queda un volumen, se llama volumen residual. Volumen residual. Entonces, yo le diría, ¿cómo me clasifican ahí, por ejemplo? Que un paciente está haciendo, o usted mismo que han hecho ejercicio ayer, y que mejora su volumen, mejora su volumen de función. ¿Cómo lo podríamos aplicar? ¿Se puede o no se puede? Este de acá lo pones a la derecha. Ya, ok. Este rojo es la curva de llenado ventricular. Rojo. Y esta curva que esa, ¿qué cosa me está diciendo? Es un término, pero que ya cuando uno pasa a analizar, pues las cosas cardíacas es más precario. O sea, el llenado ventricular, ¿qué cosa es el llenado ventricular? El volumen de la ventricular se más precario. ¿Dónde viene la precaria? En ese punto. Entonces yo pregunto, demuéstrame de que acá vamos a mejorar el volumen de eyección con el ejercicio. Como ella me dice, esto lo corro para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si acá está en 120, lo voy a poner acá en 180. Yo no estoy diciendo, ¿cómo para acá 180? Pero ¿qué tendría que haber pasado para que ponga ese llenado ventricular 180? Una persona que está haciendo ejercicio. ¿Eso es posible? El llenado ventricular, una persona o un deportista, o ustedes, que no son deportistas y simplemente hacen el ejercicio. Si yo en reposo lanzo 5 y si hago ejercicio subo 15 litros, aumenta el gasto cardíaco. ¿Cuánto retorno de sangre al lado derecho del corazón? Eso creo que tú mismo ya lo comentaste, ¿no? 15 litros. Es un disco, el lado derecho tiene 15 litros. Ese 15 litros, ¿a dónde va a pasar? El vehículo derecho. El fluido pulmonar. ¿Dónde sigue? En las pulmonares. El vehículo izquierdo recibe más volumen. Si lo ponemos a la derecha. Entonces, si yo lo pongo a la derecha, ¿qué va a pasar? Voy a tener imposible, ¿no? La contracción isovolumétrica y miren lo que pasa. Con el volumen de función. ¿Qué pasaría con el volumen de función?
Sí, ahí está. Volumen histórico. El rojo es el pasado, pero miren lo que pasa en amarillo. El volumen histórico final, o sea, la poesía ya. En este punto será el volumen histórico final. ¿Qué estoy haciendo acá? En amarillo, corriendo ese ciclo hacia la derecha para tener entonces el momento de volumen histórico. ¿Cierto? Miren lo que se pregunta ese argentino que hace ¿qué sucede si paso le digo? Ustedes hagan sus exposiciones, seminarios, entonces una posibilidad de poder desarrollar factor adicional, un plus, digamos, para la cuestión de enseñar a otras personas. Ya saben que enseñar a otras personas es importante porque se aprende mucho de eso. Como en este caso, la pregunta que tengan antes. ¿Qué sucede si van a tener escribir y aquí lo voy a demostrar? Hago el ciclo, sigo el ciclo. Comparen el ciclo rojo como el amarillo. Eso es lo que pasa cuando ustedes hacen estas cosas. Que cuando aumenta el llenado ventricular, aumenta esta cosa. Si este volumen viene de acá, tiene un volumen determinado, pero si corre acá, ¿qué pasa con ese volumen de difusión? Aumenta. Hay más volumen de difusión. Y si yo tengo más volumen de difusión, tengo más totalidad. Y sé que además tengo una frecuencia cardíaca, por lo tanto, tengo expulsando en cada sístole de mayor volumen, pues multiplico con mi frecuencia cardíaca aumentada y tengo más las tropas. ¿Está claro esto? Este es volumen residual. Y esta misma cosa es el mecanismo está. O sea, fíjense, lo que empezamos ayer con ese diagrama de ciclo radial, lo estamos viendo en esta gráfica, tratando de graficar lo que ustedes han hecho. Ese es el ciclo de la entonces, un poco acá les estoy dando la utilidad de por qué yo hago la teoría de partir de ciclo radial. Bien. Por igualito acá se puede graficar la contractilidad aumentada, ¿no? Porque cuando hay ejercicio hay estimulación simpática. Y el miocito tiene, el miocito ventricular tiene innervación simpática. ¿Qué va a pasar con el miocito ventricular? Tiene más fuerza de contracción por estimulación de la noradrenalina sobre las células mercados. Entonces, ¿cómo se graficaría? ¿Cómo se graficaría ahora la contractilidad en este mismo diagrama? Y lo otro que podemos agregar a este esquema es que cuando el paciente hace ejercicio, o ustedes hacen ejercicio o deportistas, le sube la presión sistólica. ¿Dónde está la presión sistólica? Acá está. Cuando sube ese volumen de la inyección, y cuando entonces hay aumento de la focal, la presión que saca sube. Entonces yo sí puedo graficar acá una carga aumentada. ¿Cierto? El ciclo izquierdo está entonces, estoy aumentando la presión. Y de ahí tú, ¿qué pasa cuando aumenta la presión? ¿Qué pasa cuando aumenta la presión? En el deportista o en el ejercicio aumenta
la presión como una medida de mejorar la perfusión de sus órganos, ¿no es cierto? Para eso sube la presión. ¿Para qué le sube la presión a las personas que lo siguen? Para perfundir mejor sus músculos. Porque cuando hay más presión, puede perfundir mejor los tejidos, todos los tejidos, y más lo que está haciendo el esfuerzo. Solamente para recordar lo del retorno venoso, ¿no? Porque decía que cuando está haciendo ejercicio hay mayor retorno venoso, y ese retorno venoso también va a producir una naturaleza, ¿no es cierto? Porque habría más sangre al lado derecho y dice al lado izquierdo y dice va a expulsar. Básicamente es hablar de lo mismo, retorno venoso y gasto cardíaco es lo mismo. Eso nos parecía lo de la contractilidad. Línea continua de la curva de una presión volumen, la línea continua se nos hace que miren la flechita hacia, en este caso hacia la izquierda. A la izquierda de ustedes, esta flechita. Y este es el basal. Aumenta la contractilidad. O sea, cuando tengo estimulación adrenérgica, mi miocito tiene más fuerza. La estimulación adrenérgica permite que más entrada de calcio, por lo tanto más fuente de velocidad y actina y una contracción mucho mejor, ¿no es cierto? Porque hay más fuente de velocidad y actina. Entonces esto se miren cuando esto se pasa a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa con el volumen de ejecución? Si estamos acá con un volumen de ejecución activa, ¿cierto? Cuando se va a la izquierda. Aumenta de menos. Pero aumenta a costa de qué? ¿Ah? En este punto empezar a llenar, pero lo que está atrás de esto es el volumen residual. Pero lo que queda en el vertigo izquierdo. Cuando yo tiro la imagen a la izquierda, quiere decir que, ¿qué pasa? El vertigo izquierdo tiene más fuerza y ya no deja 50 como en el ejemplo anterior, sino deja 20. ¿No? Entonces, por eso esto se corre hacia acá. De la contractilidad aumenta el volumen de ejecución, porque como hay más potencia del músculo ventricular, y entonces expulsa más cantidad, porque está dejando menos volumen residual. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Dígame, para poder explicarlo de otra manera. ¿Podría volverlo a explicar? ¿Lo explico otra vez? Ya. ¿Alguien quiere explicarlo? ¿Alguien quiere explicarlo? Puedo dar un minuto para que puedan explicarlo. ¿Sí? ¿Quieren 2 minutos? Cualquiera, ¿se animan? Esa es una de las cosas que hay que tratar de hacer, ¿no? Que cuando hay preguntas, pero en este caso yo estoy respondiendo todas las preguntas, pero que son iguales. Porque se trata de hacer un debate. ¿Quiénes van a debatir? Si yo respondo todo, decía todo, nadie me va a decir. Y es un problema. ¿No bueno eso? Hacer un debate es que hay distintas opiniones. Si no, no se puede. El debate es bueno.
Incluso cuando era duda, pero aquí está el volumen residual. ¿Me explico? Si yo tengo acá mi máximo llenado ventricular, estoy aprendiendo, y tengo la sístole, expulso, pero me queda ese 50. Cuando yo tengo un momento de la contractilidad, viene la contractilidad con más fuerza, entonces va a achicar más el ventrículo. Por lo tanto, el volumen residual se reduce porque al achicar más el ventrículo izquierdo, por la mayor potencia de la masa ventricular, se va a expulsar hacia el ventrículo izquierdo. Y entonces ese volumen residual corre hacia la izquierda, se queda 50, eso será acá entonces 20 o 30. A eso me refería. No sé si me cómo entender el momento. O sea, yo gano el volumen de expulsión aquí, corriendo a la derecha, pero si lo corro a la izquierda también gano. ¿Qué pasa acá? La curva en rojo va a estar. ¿Se me escucha el fondo? ¿Se me escucha el fondo? ¿Sí? ¿Sí? Este es el bazar en rojo. ¿Y qué pasa con esa curva en rojo? Esa curva en negro de llenado ventricular, curva diastólica, de volumen con presión diastólica, y esta es la curva de fin de sístole, ¿no? Porque esta es la fin de diástole. ¿Qué cosa es lo que tengo 100? Y en este rojo yo tengo 150. O sea, estoy graficando ahí un aumento de la presión. ¿Qué se llama eso? Cuando va el caso Tadeo, lo vamos a hacer con el doctor Tadeo la próxima semana. Vamos a ver más detalladamente eso. Pero entonces, ¿qué cosas pasan entonces con las postales? ¿Qué pasa con el volumen de expulsión? Estamos más o menos. Buscar significa la dificultad que tiene el ventrículo izquierdo para expulsar la sangre hacia la otra. Es la definición de buscar, ¿no? Entonces, si yo tengo acá por ejemplo, una presión del ventrículo izquierdo de 100, que es una buscar, pero si tengo acá en rojo, llego a 150, por ejemplo, tengo más buscar. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo, para expulsar la sangre hacia la otra, tiene más dificultad cuando tiene 150. Eso se llama buscar. Toda dificultad que tiene el ventrículo izquierdo en expulsar o vaciar la sangre de la ventrículo izquierdo hacia la otra. Entonces, si yo tengo un aumento de la presión arterial, entonces, ¿cómo está el volumen de expulsión? Esto de acá es igual al rojo de arriba. ¿Qué les parece? ¿O lo ven igual? ¿Está menos o está más? Esto mismo de 3. Uno es el basal, 2 es el siguiente y 3. 3 es aumento del postal, bueno, aquí está un poquito más exagerado, ¿no? Entonces ahí estoy demostrando que el volumen de expulsión disminuye. ¿Y eso es bueno o malo? Si yo expulso menos, va a perfundir menos, ¿sí? Tejido, ¿no? Tener hipertensión es malo o bueno. Una de las cosas que genera la hipertensión es esta. Expulso menos, tenemos una dificultad. Aparte de que hago más trabajo
por el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se altera anatómicamente. Fisiopatología, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eso es fisiopatología. Pero fíjense, la idea es pasar entonces de fisiología a la fisiopatología. ¿Para qué? Ustedes tengan unas ciencias básicas de fisiología con una buena base para poder entender su patología. Yo tengo que partir de aquí para poder entender los síntomas. Y es un poco de eso, entonces un aumento de la precarga, aumento de volumen de extrusión, el aumento de contractilidad, aumenta el volumen de extrusión y el aumento de la puntada. Pues para todo eso es un versículo todavía. Hasta el punto, ¿alguna pregunta final? Si existe un aumento o reducción en el volumen residual, ¿qué es lo que pasaría? Si aumenta el volumen residual, ¿qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría entonces? ¿Ah? La falla ventricular. ¿Por qué? Tienes una buena cifra, no tienes la potencia de acortar. A ver, histórico y histórico, es una manera seminal. Pero vamos a ver, fallas históricas. El ventrículo hace esto. Venga, vamos. ¿Decías esto? Como que el volumen residual aumenta. El volumen residual aumenta, ¿cierto? Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta. Nadie quiere preguntar. Bien, entonces, aparato circulatorio tiene el corazón y tiene los vasos. ¿Cierto? Corazón y los vasos. Hemos hablado del síntoma que está más centrado en el corazón, pero también hay que olvidar que entonces también tenemos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que entran y que salen del corazón. Entonces, cuando uno habla de fisiología, hay que hablar de fisiología del corazón como bomba cardíaca, en el sentido de bomba, función que si un volumen de sangre y lanza un volumen de sangre a una mayor presión. ¿Cierto? Eso es lo que hace el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si viene un volumen de sangre, de la contracción pulsa, ¿no es cierto? Es donde vamos al corazón. Pero lo otro es la función vascular. Los vasos sanguíneos son importantísimos en la función de todo el sistema cardiovascular. Esa es la función vascular. Tiene que ver entonces cómo funcionan, por ejemplo, las arterias grandes. ¿Cómo funcionarán las redes? ¿Cómo funcionarán entonces los capilares? ¿Cuál es la utilidad de entender el funcionamiento de los vasos sanguíneos? Y un poco aquí tiene que ver eso con el tema de la resistencia vascular sistémica. Y tiene que ver con vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, una ley que se usa para explicar esta función de la resistencia vascular sistémica que tiene que ver con los vasos sanguíneos es esta ley de Kurzewicz, pero la vamos a explicar. Y eso también, al tener que ver entonces con la regulación de la función vascular de los vasos tienen músculo, ¿no es cierto? Y al final de toda su función que tiene, también pues, es músculo que hace más. ¿Cierto? O se abre. ¿Cierra o se abre? Si los vasos se cierran, las arterias o venas se cierran, entonces la resistencia vascular sistémica
Aumentará en el sentido de que, considerando que el concepto de referencia es la dificultad del flujo de sangre por un vaso. Porque si yo reduzco entonces el tamaño del diámetro del vaso, tengo un vaso más pequeño, voy a tener más dificultad al flujo de sangre. Si tengo vasos dilatados, sean las arterias o las venas, vasos dilatados, el flujo de sangre va a pasar con más facilidad por ese vaso sanguíneo. Y en ese caso, la resistencia vascular sistémica está disminuida. Ejemplo, cuando uno da un tratamiento de hipertensión arterial, da vasodilatadores. Los vasodilatadores dilatan las arterias de la vena. Estoy actuando terapéuticamente sobre los vasos sanguíneos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es ese tema de estas diapositivas que voy a mostrar? Bien, entonces, actividad de esto podría ser, entonces, en entender los determinantes fisiológicos de la presión arterial normal y de la fisiopatología. Entender estos determinantes fisiológicos de la presión y fisiopatología es que hipotensión, hipertensión y shock, estas son cosas que ustedes van a ver en clínica. También eso tiene que ver con la regulación del flujo sanguíneo, de los órganos y con la perfusión. Entonces, vasos sanguíneos, en general arteria y vena, se da recesiva, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el control de la presión arterial y sus elementos que lo determinan, y con el control del flujo sanguíneo. Esos son los puntos centrales del objetivo de esta diapositiva. Entonces tenemos aquí un circuito de vasos sanguíneos, las arterias, las capilares y las venas. No pude encontrar comparativamente algo, pero este dibujo no es tan bueno, porque la diferencia entre arteria y vena es el botón del mundo. Y acá un músculo parece que tuviera igual o más que acá. Bueno, más músculo, más capa media tiene las arterias o arteriolas. ¿El capilar tiene músculo? No. Y el capilar se contrae. Claro, si no tiene músculo no se contrae. Entonces la función del capilar es distinta, ¿no? Tiene músculo, las arterias tienen músculo, las venas tienen músculo. O sea, si tiene músculo, las arterias y venas se pueden contraer o se pueden dilatar. Las arterias, las arteriolas, y después se van dividiendo en arterias chiquitas, y después viene ese capilar, las vénulas, las venas, y siempre entonces el sentido de sangre siempre es la arteria vena. La sangre de la arteria vena y no al revés. Sería vena. ¿Y cómo sería el retorno venoso de las venas de las miembros inferiores hacia el auriculo derecho? Estamos hablando de circuito venoso. ¿Cómo se hace para regresar la sangre de la vena? ¿No? Uno de los elementos. Es uno de los elementos. Solo uno de los dos. Así que sea un flujo direccional se va cerrando aquí o no. El otro es la tensión del músculo. Yo camino, o me muevo, estoy parado, necesito que esté echado. Está contraído, comprime la vena, busco estriar, comprime la vena, funciona como una bomba hacia el auriculo derecho. Pero el flujo de sangre siempre va de más a menos o de menos a más. ¿Es posible que vaya de más a menos? De más a menos.
Más o menos. Pues más o menos. ¿De qué depende el flujo? De presión. Presión depende de gasto cardíaco por resistencia, ¿no? Presión, gasto cardíaco por resistencia. Pero no es flujo, ¿cierto? Estoy hablando de cómo el flujo hacia, y si acá yo puedo descomponer el flujo, ¿no es cierto? Es igual a presión por R. Pero esta P no es solo P, sino que tiene que ver ya tiene. ¿No es cierto? Ya. Acá P, otra P, está mayor con esta. Para que vaya la sangre de más a menos, tenemos que tener más acá, menos acá. Y eso produce un flujo. Señor, para mover la sangre de otras acá. ¿A dónde tengo más presión? Pase las venas. O en el otro derecho. En el tobillo tengo más presión. Porque tiene que pasar la sangre acá. Si yo digo que tengo una 20 presión, digo que la presión más acá que acá. Uno se detecta la gravedad. La gravedad sobre las venas comprime, hay más presión acá. Y acá porque tengo una altura distinta. Acá tengo más efecto de la presión acá. ¿Sigue la idea? ¿Sí? Ese es un factor. Y lo otro es que las venas se dilatan mucho. Ustedes por suerte, ¿de qué? Las venas están dilatadas. Hay un volumen. Más presión acá. Encima las válvulas, porque no son componentes. Encima, la presión muscular, el músculo estriado, pues uno camina igual. ¿Por qué se le dice a las personas que tienen insuficiencia venosa o dice, usted no tiene que subir de peso, usted tiene que hacer ejercicio? Ejercicio de enfermedad. Moviliza la bomba muscular, el músculo estriado, el flujo venoso hacia el corazón. Entonces, bueno, esta capa muscular de la arteria con la vena y el capilar así un círculo, y entonces las arterias aquí. Entonces se dice que en las arterias tienen más presión que las venas, ¿no? Tienen más presión, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen que está dentro de las arterias tiene más volumen tensógeno, ¿no? Tiene más capa muscular. Y entonces acá está la arteria y acá está la capa media. Las anteriores acá, la túnica media, el músculo liso está acá. Y este es un arteriol. Y la arteriola sigue el capilar. ¿Cierto? A esa arteriola le llega inervación simpática. No epinefrina. Por lo tanto, eso pasa a la terminal sináptica. Ahora derecha al músculo, no le epinefrina, se activa el proceso de contraste, la despolarización para reducir entrada de calcio a esta célula muscular, reducir el cierre de esa arteria. ¿No? Si hay inhibición simpática, es lo contrario, ¿no? Y un problema parasimpático, lo contrario. Hay una relajación y se dilata. La inervación simpática. Y el de las venas que tienen el sentido hacia el corazón,
¿Y dónde hay más sangre? ¿En las arterias o en las venas? ¿Ah? Las venas. Las venas hay más. En las venas hay es un volumen que no está a tensión, de presión se refiere. Es un territorio de capacitancia, de volumen, que secuestra volumen. Cuando ustedes están echados y hicieron la maniobra de levantar las piernas, había sangre en las mucha sangre en las venas. Todo eso se va a la rica. Y le llega un paciente de emergencia potente. Tiene que estar con las manos. ¿Qué podrían hacer en ese momento para mejorar un poco el paciente? Mientras se pone en el suelo. Porque eso es una parte. ¿Cuánto de volumen ustedes en emergencia reciben un paciente? Se chocaron, potente. Y no tiene suelo por ahí, ¿qué hacen? No le van a poner la cama así, ¿no? Por el vestido por ahí. O se lo ponen ahí. Pero es impotencia. Lo echan. ¿Y por qué hacen? Porque hicieron ejército, porque lo han hecho. Elevar las piernas. ¿Cuánto de volumen contribuye eso? Hasta que podamos toda esta maniobra. ¿Alguien sabe? Pero esto lo averiguo, ¿no? Lo averiguo porque es un dato de utilidad clínica que lo van a necesitar siempre. Y entonces, fíjense, aquí, esto es un aspecto anatómico, esto es la velocidad del flujo de sangre y esto es lo que se llama el área de sección cruzada. El área de sección cruzada. Voy a explicar esto de la área de sección cruzada. ¿Hay una posibilidad de área de sección cruzada? Con ese diagrama. ¿Alguien puede? Imagina que yo corro de acá este vaso y lo veo a la luz y puedo tiene un diámetro, voy a empezar a volar. Y aquí el nivel de los capilares. En este sentido, y otro nivel de las venas. Veo los capilares, le saco el área, veo ya le saco el área, está un montón de capilares para tratar el área. Me voy a la arena, corto hasta solamente una vena, también me saco el área. Estoy haciendo una operación que me sume las áreas de sección cruzada a nivel arterial, capilares y venas. ¿Para qué hago eso? Para tener esto, fíjense lo que es el área, los cuadrados de sección cruzada. Y estas son las estructuras anatómicas que son. Curva de presión en el efecto izquierdo. Esto es la curva de presión aórtica, sistólica y diastólica. Esta es la idea de la presión que ocurre en las anteriores. Y aquí vienen los capilares. El capilar está más o menos en este llama alrededor de 20. Y acá fíjense, venas. Entonces acá se grafica entonces cómo es el circuito, ¿no? De mayor presión a menos presión, porque venas y acá salía el libro derecho. Ese es el sentido del tubo, ¿cierto? De mayor presión a menor presión. Pero presiones muy altas en el ventículo de la bolsa, cae el nivel de la arteriola. Y en los capilares está más o menos alrededor de 20, 18, 20, y después sigue cayendo. Las venas están menos. Miren que aquí la velocidad de flujo, muy alta en la aorta, y la velocidad de flujo, se mide la velocidad de flujo aquí, en centímetros por segundo. ¿Y dónde está la menor velocidad de flujo sanguíneo? ¿En qué estructura tienen los capilares? ¿No es cierto? Y miren, ¿y esta área de sección cruzada qué es esta? ¿Dónde hay más áreas de sección cruzada?
los capilares. Entonces en esa zona tengo yo muchos vasos con masa de sección cruzada y con sangre pasando a menos velocidad. ¿Por qué será eso? ¿Para qué sirve? Pues tengo que entender por qué está pasando eso, ¿no? ¿O por qué la sangre está yendo a más velocidad en la otra? ¿Tengo una velocidad en la otra? Ni más, ¿no? ¿Dónde realizamos el intercambio de nutrientes? Oxígeno, dióxido de carbono, aminoácidos, glucosa. Los capilares, como ellos dicen los capilares, ahí se origen el intercambio de nutrientes. Entonces para eso tengo que tener un montón de vasos. Porque en el vaso está el contenido del sistema circulatorio que va a llevar a los tejidos, entonces la nutrición. Por eso es que los papeles tienen un área de sección cruzada muy elevada, pero todo esto pasa lento. ¿Pasa lento? ¿Por qué pasa lento? Porque si pasa rápido, estamos nutrientes. Eso lo hacen porque los vasos chiquitos que son los capilares. Y los montón de vasos que tienen el área. Entonces, la ley general de operaciones, que ya lo hemos dicho acá, si ustedes ya la conocen, el flujo en este caso está como presión con el numerador, la resistencia en el denominador. Entonces, el concepto de resistencia vascular sistémica es la resistencia de fricción al flujo de sangre, resistencia de fricción al flujo de sangre, producido por todos los vasos. Todas las estructuras de los vasos tienen una resistencia, todo. Resistencia de fricción al flujo de sangre producida por todos los vasos entre las arterias grandes y la superficie. Puedo volver a la izquierda. Entre las arterias grandes y la aurícula derecha. La aurícula derecha, porque después de la vena cava sigue la aurícula derecha. Incluyendo las venas pequeñas, anteriores, capilares, venas, las venas pequeñas y venas. ¿Cómo? Esa es la estructura anatómica. Y entre lo que es anterior y capilar y el inicio de las venas, es el sector de la microvasculatura. Toda esta parte de las arterias microvasculatura. La zona de microvasculatura, centralmente los capilares y las arterias que se van dividiendo en los capilares, ¿no? Donde se realiza el intercambio de líquidos, de electrolitos, de nutrientes, ¿no? En el territorio de la microvasculatura. El intercambio linfático también, de la linfa, tiene que pasar a la sistema linfático. Y entonces, aquí para demostrarles que la resistencia en todas las estructuras que hemos estado diciendo, en las arterias anteriores, en los capilares, en las venas. Y entonces yo tengo un vaso vacío con este ejemplo que dice 5.5 litros. Y acá en la parte superior están las presiones en las diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, si yo diría en la aorta una presión media de 100 y la aurícula derecha que puede estar en 0 o 1 o 2 milímetros. Entonces el flujo de sangre va a ser de más presión o menos presión. Y aquí está y acá tengo la otra, las arterias pequeñas, las arteriosas, toda esta estructura que ya hemos visto, que la conocen ustedes. Y como ya tengo sus presiones y tengo el flujo, entonces calculo la resistencia. ¿Cómo calculo la resistencia? La de espejo de R, que tengo la resistencia. Aplico entonces el gradiente, ¿no es cierto? O uno y otro lado. No, presión, creo que es gradiente de presión, no es una sola presión. Entonces, gradiente de presión, hasta 100,85, el grupo va a ser el denominador el mismo, 5 litros, ¿no? Hago la operación,
Sumo total, hasta de 20, pero como un detalle, ¿dónde está entonces el mayor control de la resistencia vascular? Haciendo esa operación y entendiendo eso, uno se puede dar cuenta a dónde se controla la resistencia vascular sistémica. Fundamentalmente, la resistencia que controla. ¿Dónde está el mayor control? A nivel entonces arteriolar. En este caso casi el 50% de esta resistencia está dada por la arteriolar. Entonces fíjense, la primera función, intercambio arteriola, controla cuál es su función, poder la resistencia. ¿Qué hace la boca? Arterial, entonces un vaso que va a distribuir la sangre. ¿Qué hace entonces las venas? Función de distenderse para aumentar un volumen de sangre. Eso se llama capacitancia. O recolecta la sangre en las venas para llevar a la vejiga derecha. Función de las venas grandes. La función de las venas es básicamente el depósito de volumen sanguíneo. Y más sangre en las venas. Entonces aquí están todos los vasos, los diámetros, esta es su función. Se dan cuenta de que cuando uno analiza esto, tiene que analizar la función cardiovascular. Dos cosas, porque las dos nos van a dar una idea de cómo funciona armónicamente el aparato circulatorio fino, que es la perfusión de los tejidos. Para eso estamos hablando de la función histórica, la función histórica, para eso estamos produciendo cardíaco, pero los sorprendentes al final se resumen en eso, la función de la aparato circulatorio, perfundir, alimentar los diferentes órganos. Entonces, resistencia al flujo sanguíneo es la ley de Coixet. Entonces, si habla de resistencia y hasta todas las variables, hay una constante de viscosidad, la longitud, y constante, y este es el radio. Entonces, mirando así rápidamente, uno podría decir entonces, pregunta, en estos elementos de esta fórmula de la resistencia, ¿cuál sería entonces el elemento más importante que permite controlar la resistencia vascular? De eso estamos hablando. Claro, por un detalle, ¿no? Que es el radio que le va a la cuarta potencia. Entonces, la fuerza que tiene esa variable es muy importante, ¿no? El radio que va a la cuarta potencia. Entonces, que nos dice que cuando el radio está disminuido, ¿qué va a pasar con la resistencia? O al revés, si el radio está aumentado, se dilata más. Resistencia baja. Si yo doy un vasodilatador, ¿qué pasa con la resistencia? Cae. Cae la resistencia, por lo tanto, si yo lo digo acá, pero ¿qué pasa con el radio? Entonces, ¿el radio qué va a pasar con el radio? Aumenta acá. Está elevada a la cuarta potencia, pero como es una relación inversa que pasa con la resistencia, cae la resistencia. Por lo tanto, cuando yo doy un medicamento para bajar la presión arterial, estoy actuando sobre el concepto de la resistencia vascular. Estoy dilatando el vaso para bajar la resistencia. ¿Para qué bajo mi resistencia? Presión es flujo por resistencia. Presión es flujo por resistencia. Si baja mi resistencia cae, ¿qué va a pasar con la presión? El objetivo de la presión es bajo la resistencia, no. ¿Francés? Y porque le doy un diurético, ¿por qué le doy un diurético?
Damos un idéntico, eliminamos la orina, ¿no? ¿Y la orina de dónde es? Un filtrado. Un filtrado del comer. ¿De dónde se filtra? Anterior referente, comerlo, anterior referente. Un filtrado, un ultrafiltrado. Si yo estoy eliminando un nuevo de orina, estoy eliminando que no están viendo. Ya vamos a ir en el grupo, que doy un idéntico en el ejemplo de la resistencia, un vaso de cargador baja la resistencia, baja la resistencia. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene la fisiología? Estoy hablando de fisiología que permite comprender un cuerpo. ¿Sabes que hay diferencias con ese desempleo? Yo puedo pensar. Todos estudiantes. Ahorita solo me acuerdo de Sapiewi. Lo pasé también. Pero desde la presión diastólica dependía de la presión diastólica dependía de la resistencia. Todos hablando de la resistencia, ¿no? No sabía cómo pasó el fenómeno. Y eso tiene que ver entonces con la presión, fundamentalmente con la diastólica. Pero también tiene que ver con una frecuencia cardíaca. O sea, cuando yo doy un medicamento que eleva el pulso, un beta bloqueante, la estimulación eléctrica produce taquicardia, ¿no es cierto? Pero todo bloqueante beta, porque el bloqueo beta que cosa también produce a nivel de la frecuencia cardíaca. La estimulación de los receptores beta que van a producir taquicardia, bloqueo de los receptores beta me da taquicardia. Cuando doy un medicamento que es un beta bloqueante o entrófano bajo mi frecuencia, bajo mi frecuencia. Cuando bajo mi frecuencia, acá, definición de la frecuencia cardíaca, viene lo que pasa con la presión diastólica. Cuando yo disminuyo mi frecuencia cardíaca, cae más la presión diastólica. La presión diastólica tiene dos determinantes. La resistencia vascular periférica, TPR, resistencia periférica total, es lo mismo, que tiene que ver con la diámetro del vaso. Y esto que es la frecuencia cardíaca que tiene que ver cómo vamos a llegar, tejido de conducción, y en este caso que estoy explicando, beta bloqueante que tiene que ver entonces con estimulación simpática o bloqueo del sistema simpático con medicamentos. Y la función sistólica, se refiere a la presión sistólica, el 120 que tienen ustedes o el 170 que tienen en pantalla, dependía de la dinámica cardíaca, del volumen de ejecución, cómo se distiende la otra. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque realmente es importante saber que la función de los vasos interviene entonces en la regulación fisiológica de la presión arterial. Por ejemplo, acá digo yo, la presión sistólica depende de lo que expulso. Por ejemplo, cuando hago ejercicio expulso más sangre, tengo más volumen acá, tengo más presión sistólica.
pero también depende de la existencia de la horta. Un joven como tiene su horta, distensible, y una persona más de 30 años como tiene su horta, tiene depósitos, ¿no? Tejido fibrótico, colesterol, tasas de colesterol, y tiene una horta rígida que no se distiende. En los jóvenes esto es muy elástico. Entonces, resistencia sobre la presión. Los jóvenes no tienen el ámbito de presión porque es muy distensible la horta y etcétera, no sube la presión. Pero el anciano tiene una aorta rígida que no se distiende. Lo que aparte de estas diapositivas es que lo que estamos hablando con el término de resistencia vascular sistémica tiene que ver entonces con la regulación del flujo sanguíneo. Bien, entonces este es un regulador del flujo sanguíneo. Acá esto dice metabolismo y aquí es flujo sanguíneo. Imaginémonos la persona en ejercicio, ¿cómo está su tasa de metabolismo acá, por ejemplo, en su músculo? ¿Qué va a pasar con su flujo sanguíneo en su músculo? Hay una relación directa. ¿No es cierto? Para ello, entonces, cuando aumenta el metabolismo, tiene que dilatarse el vaso. Cuando uno hace ejercicio, no hay forma. Las arterias que van a nutrir los músculos que están haciendo el ejercicio tienen que abrirse. No, no va pasando. Pero aquí, ¿de qué depende eso? Del metabolismo, en este caso del músculo espinal. O sea, el metabolismo interviene también en el flujo sanguíneo en vía, en lo que estoy explicando, dilatando los vasos sanguíneos. Igualito acá, ¿no? Cuando yo aumento el metabolismo, ¿qué cosa pasa cuando yo aumento el metabolismo? Disminuye el oxígeno y aumenta el área carbónico. Eso genera una vasodilatación. Vasodilatación, entonces la resistencia cae para que aumente el flujo de sangre al tejido que está haciendo el ejercicio, y eso produce un feedback a la emoción. Que aumente el flujo de oxígeno, el flujo de sangre va a mejorar entonces el oxígeno. Le llega el oxígeno. Entonces es un mecanismo de regulación homeostática. Otro elemento es que tiene que ver, fíjense, el flujo sanguíneo y la presión arterial. O sea, uno dice la presión en el flujo, uno tiende a pensar que si tiene más presión, va a haber más flujo y tendría que ser una presión directa. Pero fíjense lo que hay acá. Esta es la presión entre 0 a 220, digamos. Miren que acá me dicen que cuando estoy en este rango, 50, 60 milímetros de mercurio, que el aumento de la presión sí me aumenta mucho el flujo sanguíneo. Pero cuando paso de acá, de esta cifra, 80, 90, y sigue aumentando la presión, miren que se produce acá una meseta. Ustedes tienen que decir que la aumenta el flujo. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestros vasos se estiran por efecto de la presión va a estirar el vaso. Miren, eso es lo que pasa. La presión del flujo sanguíneo de la presión, entonces se estira el vaso y eso que genera receptores de estiramiento del músculo liso, esto se despolariza y al despolarizarse se produce la acción de canales de calcio, ¿no es cierto? Entonces, a muerte del calcio intracelular, ¿qué pasa entonces con el músculo? ¿Cierto? Entonces, y se cierra, no es entonces uno tenemos que tener, es importante en el sentido de protección, ¿no? Porque si uno sigue aumentando la presión y esto sigue aumentando, imagínense, aumenta el flujo.
entonces el flujo sanguíneo a través del efecto de que el vaso se contrae a medida que va aumentando la presión arterial. Estamos hablando de función vascular en esta parte, ¿se dan cuenta? ¿No? Bien, entonces con esta parte cerramos este punto y nos vamos a la última parte. Dios. Ya es que. ¿Ninguna pregunta? Comentario a lo que hemos dicho o a las preguntas que les he planteado. Menos en la interceptación, la entrada de calcio puede ser pasiva y necesita energía. Pero si ahora yo les planteo, necesito sacar el calcio para que venga el tramo de la sístole. Para sacar el calcio, no. Por eso tiene más calcio en el vascular. Tenemos que recurrir a las bombas que consumen energía. Entonces, ¿a qué voy? La diástole necesita ATP y energía. Cuando hay isquemia, falta de oxígeno a la célula miocárdica porque no llega adecuadamente sangre. Si no tenemos oxígeno, no vamos a tener entonces producción de ATP. La isquemia genera un problema en la ATP. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con la función diastólica del miocardio ventricular cuando tenga isquemia y la diástole? No se va a poder relajar adecuadamente. Se altera entonces la función diastólica del glucitropismo cuando hay isquemia miocardial. Entonces se da cuenta porque se necesita entonces, se necesita energía para poder sacar calcio del citoplasma y poder producirse entonces la relajación, porque si no, no, esa unión que tenía el calcio con la troponina C que eso le da energía, tiene que separarse, Ahora es importante entonces, cuando hablemos de que la cuestión de energía en las mitocondrias y los miofilamentos, miren, en los miofilamentos hay una cantidad de mitocondrias muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante las mitocondrias? Pues justamente por lo que estoy hablando, ¿no? Para usar en la cadena aeróbica de producción de ATP en la mitocondria de la célula celular. ¿Cómo se inicia la contracción en las células musculares estudiadas cardíacas? En el músculo cardíaco, ¿no? Las células especializadas de los nodos, en este caso, son fosfogatos, generan potencial de acción, es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que se propaga por sinapsis eléctrica y luego se produce en la contracción muscular de las cámaras cardíacas. Y entonces ese potencial de acción que uno puede usar. Esa es la propiedad del cronómetro que genera entonces un impulso eléctrico. Y entonces esto es potencial de acción y esta es la contracción. Y este es el potencial de acción de una célula ventricular, este
Este será entonces expresión de la fuerza de esa célula muscular. Acá tenemos entonces potencia de expresión de una célula muscular y aquí cómo es la relación fuerza contra tiempo. Entonces, miren, en esta fase 2 entra el calcio, ¿no es cierto? Eso hemos dicho, pero la fuerza que desarrolla esa fibra miotálica, ¿en qué momento tiene la fuerza? Justo en la entrada de calcio, donde están entonces activados el calcio con la miosina y la actina para producir la máxima potencia del acorralamiento de la sarcómera, y en este momento del acorralamiento de la sarcómera es donde hay más fuerza y tensión. También del músculo cardíaco, ¿no? De la célula y del músculo cardíaco. Y aquí un resumen, entonces tenemos aquí el potencial de acción, ¿no? Que se propaga en esta membrana. Este es el citoplasma, acá está la sarcómera con miosina y actina, ¿no? Y entonces solo para mostrarle la entrada de calcio aquí, y acá está el retículo sarcoplásmico que libera también calcio al citoplasma para producir acá el fenómeno de contraste. Pero después, ¿qué tiene que ocurrir? Este calcio tiene que salir de calcio para producir la relajación que decía o la función lucitrópica de la célula miotálica. Entonces, para eso se usa entonces aquí este intercambiador, por ejemplo, el sodio-calcio, pero eso de manera energía, como ya dije, ¿no? O también se usa entonces, hay una bomba de calcio que depende de ATP. Aquí. Entonces, esa es un poco la parte bioquímica y contráctil de para explicar la función celular y de la sarcómera, ¿no? Bien, entonces tenemos acá la sarcómera, acá en azul la miosina, acá en rojo la actina, esta es la sarcómera, ¿no? Y entonces, fíjense, un poco aquí también nos va a permitir explicar esto, pero ya a nivel celular, lo que es la ley de Stanley, ¿no? Yo ahora tengo longitud de la sarcómera y esto es tensión o estrés, es activa. Entonces, yo voy viendo acá, fíjense, aquí en esta parte de acá, cuando van progresando esto, fíjense aquí, fíjense acá. Entonces, lo que quiero mostrarles es de que a esta longitud de la sarcómera, en este caso está en 2, fíjense, yo tengo la mayor tensión. Pero antes de eso, yo tenía menos tensión, pero también mi longitud de la fibra era menor. Entonces, mirando eso tiene que ver con la precarga. Yo tengo menos volumen, mi longitud de fibra es menor y la tensión de mi fibra es menor. Pero si el longo más mi fibra miotálica, como el longo, aumentando la precarga, como en el caso del ejercicio, estoy aumentando mi precarga porque le estoy llevando más retorno venoso. Entonces, lo va elongando más, fíjense, pero al elongarse, los puentes de miosina y actina están mejor alineados y eso va a generar una mayor tensión que es en este punto, pero después de ese punto ya no se puede generar más tensión, ¿no? Y si sigo elongando más, miren lo que pasa entonces con la tensión de esa caída. Y eso es lo que pasa cuando hay falla, ¿verdad? El ventrículo se dilata, como cuando vamos a ver en el seminario de la próxima semana. Falla cardíaca, una forma de cardíaca del ventrículo se dilata. Y entonces estamos por acá, muy elongados. Y si están elongados, fíjense ya cómo quedan separados las fuentes de presión y actividad.
aquí, con este caso. Aquí estamos en el punto máximo de la tensión y las fuentes de presión aquí están perfectas. Si elojo mucho, no se superpone. Por lo tanto, entonces, la coartación es muy bien, vaya sistólica. Estamos entonces en esto de cómo se acordan las alcómeras, estamos en diástole, estamos en sístole, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa pues a nivel de cada célula, ¿no? Pero eso tiene traducción. Esto, cuando hablamos de eso, hablamos de longitud y tensión de la célula metálica. Cuando hablamos ya a nivel de corazón, es lo mismo, pero lo vamos a explicar. Explicar es longitud de fibra. Y cuando yo pongo en el caso también o presión, entonces ahí estoy hablando entonces de la relación de longitud y tensión. También tiene expresión. La tensión se expresa en la longitud como pecado. ¿La dejo? Así como se da una función ventricular en la función fisiológica del corazón como bomba, igualito la célula neurálgica también tiene entonces su función de acuerdo a ese funcionamiento global de su corazón. Entonces, la ley de Starling tenemos acá, ya solo que significa entonces que se da mi longitud de la fibra neumática, que voy aumentando mi fibra neumática, la longitud, y esto depende de la tensión en sístole. O sea, que a medida que yo aumento, voy a desarrollar la siguiente contracción con mayor tensión. Como acá, ¿no es cierto? Pero acá, como estoy hablando de longitud de fibra, también eso significa ya inclusión cardíaca del ventrículo, volumen ventricular. Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de lo mismo, ¿no? En este caso es la fuerza ventricular, la tensión, presión. Entonces, es una expresión gráfica de una ley fundamental del funcionamiento de esto ya hemos visto. Y una cosa final se abre la insuficiencia dental ocurre que el aparato alveolar dental se ve dañado, y entonces se crea un problema que este aparato alveolar que está simplificado, pues en realidad no se pone, pero es todo un aparato que tiene formas sanguíneas, músculos, espinales. Bien, cuando ocurre esa enfermedad neurológica se daña eso, pero lo que puede ver que en las historias, cuando veo las flechas amarillas de las historias, esa válvula no se cierra. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué pasaría? Entonces, miren a ver, la presión del ventrículo izquierdo va pasando de cero, sobrepasa la aurícula izquierda y ahí se va a cerrar la ventana. Pero si esto no se cierra, esta presión sigue aumentando. Y esta válvula no cierra. Entonces, si no cierra, ¿qué quiere decir? Que va a sobrepasar la presión de la aurícula izquierda, y entonces la sangre, el sístole va a ir para la otra, pero también para la aurícula izquierda. Entonces, la salida de sangre en sístole del ventrículo izquierdo de un paciente con insuficiencia mitral es una salida hacia la otra, izquierda. Y ahí qué va a pasar. De ahí qué pasaría. ¿Qué pasaría? Entonces, si regresa, entonces el volumen de la aurícula izquierda va a aumentar.
¿cierto? Porque la aurícula izquierda solo debe recibir sangre de la vena pulmonar. Y si entonces la aurícula izquierda recibe sangre del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda tiene más volumen. Y entonces, ¿qué va a pasar en la sangre del ventrículo? Esa sangre del ventrículo izquierdo se ya me está dando o sea, el ventrículo izquierdo recibe sangre de la vena pulmonar y la que regresa. Se contrae el ventrículo, debe ser todo por la otra, pero no aquí se va para la aurícula izquierda y se va para la otra. O sea que inicialmente cae el gasto sistémico a la otra. Y una parte se va a la aurícula izquierda. Y esta aurícula izquierda entonces va a recibir sangre de la vena pulmonar más la que vino. Y de esa sangre al siguiente ciclo se tiene que ir al ventrículo izquierdo, o se puede ir a otro lado. Va a regresar al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este ventrículo izquierdo va a recibir más volumen. Aquí necesita la vida por años. Sobrecarga el volumen del ventrículo izquierdo. La sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. El ventrículo entonces crece, también se hipertrofia. Entonces, en insuficiencia mitral, el mecanismo fisiopatológico es regurgitación de la válvula mitral hacia la ventrículo izquierda con aumento del volumen ventricular izquierdo, y de ahí usted ya a partir de entonces su datos clínicos, su semiología, sus signos, que es lo que pasa es que ya parte de está estructurado el seminario con 15 preguntas y tienen que resolver esas 15 preguntas, cada respuesta